Familia, qué barbaridad por estar aquí en la platicona con la doc. Familia, estaremos hablando de un tema muy, pero muy importante como es la alimentación en los pacientes con enfermedad crónica con la doctora Valeria Guerra Delgado, quien es especialista en accesos vasculares para pacientes en hemodiálisis. Ya, yo sé que ya muchos la conocen, qué bueno tenerte por acá. Ya estábamos en la platicona, yo le estaba diciendo que la cámara aquí, que la cámara allá, pero doc, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, les agradezco nuevamente, ¿verdad?, este espacio para tocar temas de salud que son vitales y son tan importantes para los pacientes y los familiares que nos escuchan en casa. Esta mañana, como decía, vamos a hablar sobre la alimentación en el paciente con enfermedad renal crónica que está en hemodiálisis. Y pues para empezar, recordar los 3 grupos principales de alimentos. Recordemos que tenemos las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y sobre esta base está dada pues nuestra alimentación diaria. En el paciente con enfermedad renal crónica es importante que nosotros sepamos que todos estos alimentos deben de tener ciertas restricciones. Claro. No pueden comer exactamente lo mismo que comemos. Nosotros. Así es. Y además de eso deben de tener limitaciones en las porciones que ellos consumen. Por lo tanto, es importante decir, en relación a las proteínas, el paciente con enfermedad renal crónica debe de consumirla en poca cantidad, porque ya tenemos un riñón que está fallando, ya tenemos un riñón que ya nos empezó a dar problemas, ya estamos hasta el punto de enfermedad terminal. Entonces, el metabolismo de las proteínas se va a ver alterado y un alto consumo de proteínas nos puede subir nuestra urea, y ustedes como pacientes renales crónicos saben perfectamente lo importante que es mantener el control de la urea. Entonces, el mayor consumo de proteínas va a estar dado por carnes blancas, en este sentido que consuman pollo y pescados que no tengan alto contenido de grasa, porque los pescados muy grasosos son altos en fósforo, que es otro de los minerales que debemos de tratar de evitar en el paciente con enfermedad renal crónica. El consumo de huevo, el huevo debe ser consumido en la clara, que es la parte blanca del huevo. Eliminan la yema. Sí, prácticamente, pero lo más vital de todo esto es que sepamos que debemos individualizar a cada uno de los pacientes. No es que todos los pacientes caben en el mismo molde, sí. Cada uno tiene su propia... su organismo tiene diferentes factores que hay que tener en consideración. Por lo tanto, la receta del paciente que se hemodializa al lado de su silla no es la misma que para usted. Entonces, las proteínas deben de ser restringidas. La dieta del paciente con enfermedad renal crónica es baja en proteínas. Después tenemos el otro grupo que son las grasas. Entonces, con las grasas debemos de tratar del consumo de grasas saludables, lo más natural que se pueda, el consumo de aguacate. Esto no significa que se va a comer un aguacate entero, ¿verdad? Debemos de tener control en las porciones, pero sí el consumo de aguacate, el consumo de aceite de oliva y aceite de canola, tratar de evitar grasas saturadas o alimentos procesados, los chips y todo esto que viene con mucho alto contenido, ¿verdad?, en grasas. Entonces, y en relación a los carbohidratos va a ser una de las cosas más importantes, porque con el consumo de proteínas reducido vamos a sacar la mayor cantidad de energía de los carbohidratos. Entonces, estos carbohidratos van a estar dados por alimentos que no sean almidonados. Podemos consumir pepino, podemos consumir pimientos, podemos consumir... Yuca, papa, eliminado. Hay que tratar de eliminarlos. ¿Por qué? Porque además de que son almidonados, tienen un alto contenido en fósforo, alto contenido también en potasio. Y el potasio y el fósforo son 2 de los minerales que debemos de tener bajo control en el paciente con enfermedad renal crónica. El potasio alto nos puede llevar hasta un infarto. Entonces necesitamos controlar esto. Dentro de los tips que les quería dar para el consumo de la papa, yuca y esto, porque es imposible eliminar eso completamente de nuestra dieta. O sea, de por sí, si uno, tal vez por tratar de bajar de peso, mantener una vida más saludable, te cuesta eliminar ciertos alimentos. Ahora imagínate con una restricción tan alta como es para pacientes. Exactamente. Para nosotros como médicos es difícil cuando el paciente llega a la consulta y nos dice, doctora, yo no sé ni qué comer.
Yo he estado comiendo solo arroz y frijoles porque mi nutricionista pues no le entendí cuando llegué a la consulta. Entonces, como cirujano, para mí es difícil recibir a un paciente que me diga solo estoy comiendo arroz y frijoles. No se está alimentando. Porque necesita todos los grupos de alimentos para poder hacerle frente a la intervención quirúrgica a la que va a ser sometido. O sea, te estoy preparando para hacerte una fístula arteriovenosa para tu hemodiálisis, necesito que tenga un consumo adecuado de sus nutrientes. Entonces, dentro de los tips de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Para poder consumir estos productos una vez por allá. Una vez por allá, sí. Están algunas cosas como poner en remojo los alimentos, es decir, cortar la papa en cubitos y dejarla en remojo al menos por 2 horas. Botar esa agua y se la vaya eliminando. Exactamente, eso ayuda a ir eliminando las cantidades de potasio que ella tiene y hacer este remojo al menos 2 o 3 veces. En algunos alimentos la cocción se hace más de una vez. Se hace la cocción inicial, después se bota esta agua y después se tiene que hacer nuevamente una cocción. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para poder comer el alimento, ¿verdad? Pero tener bastante cuidado. Estamos hablando de los carbohidratos y una de las cosas importantes que debemos de hacer es consumir carbohidratos que sean altos en fibra. Entonces, la fibra lo que nos ayuda es a mejorar el tránsito intestinal del alimento y esto disminuye la absorción también tanto de potasio y con el fósforo también. Entonces, nos ayuda a que podamos consumir el alimento, pero que no se absorba todas estas cantidades que nos van a elevar estos minerales. También importante que sean pastas integrales, como les decía, que sean el arroz pueden consumir, sin embargo, si pueden consumir arroz integral, muchísimo mejor. El consumo de pan debe ser bastante limitado porque el pan tiene bastante sodio y en el sodio hay que tener mucho cuidado. Claro. El sodio no está... antojos de cafecito con pan eliminados. Pueden consumir café, por cierto, sí, cantidades bajas, ¿verdad? Pero sí pueden consumir café y esto que decía del pan, tan rico que es ir y comerse un pancito, comerse un postre. Recordemos, sí, de que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica no solamente estamos viendo una patología, sino que es un conjunto de patologías. El renal crónico normalmente se acompaña de hipertensión arterial, por lo tanto el sodio es vital mantenerlo bajo control y con sodio no solamente hablamos de la sal, sino de otros alimentos procesados que tienen altas cantidades de sodio, como son los embutidos, las salchichas, no pueden consumir jamones, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Salami, muchas veces decimos, no, pero si yo no estoy consumiendo sal porque en casa no cocinan con sal. Ay, pero el resto de cosas sí, no lo vemos. Tener mucho cuidado con eso, sí, con el consumo de otros alimentos que ya están procesados y que tienen per se sal en su preparación, ¿verdad? Algo importante sobre el paciente que tiene enfermedad renal también es el consumo de los líquidos. Entonces, dentro de la alimentación de este paciente es muy importante que tengamos en cuenta la cantidad de líquidos que está consumiendo, porque este paciente no puede consumir toda la cantidad de líquidos que quiera. Claro. Por eso es tan vital que usted que está en casa tenga control de cuánto está orinando, porque la cantidad que usted está orinando es también la que nos permite a nosotros definir cuánto es lo que usted puede consumir. Y no solamente es en líquido, en agua, no solamente es en refresco, sino también si consume frutas, las frutas que va a consumir, que tienen también bastantes líquidos, o las verduras. Y una cosa importantísima antes de que terminemos este segmento es que los frijoles son parte de nuestra dieta acá, ¿verdad? En Nicaragua básicamente comemos frijoles. Almuerzo y cena. Entonces, los frijolitos deliciosos son altos también en potasio. Entonces, necesitamos que el paciente con enfermedad renal crónica, es verdad, tiene anemia, es verdad, le envían a comer frijoles, pero eso hay que controlarlo también, porque el alto consumo de frijoles puede elevarnos también el potasio. Totalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que ir de la mano con la nutricionista. Nosotros como cirujanos
vivimos encantados del paciente que vive de la mano con su nutricionista también, con su nutrióloga, porque ella es la que le ayuda para mantener sus controles, para mantener que todo vaya bien, e inclusive una buena nutrición le puede ayudar a usted a disminuir la cantidad de veces que llega a la sesión de hemodiálisis. Totalmente, y aparte ustedes como médicos, aunque sean de distintos gremios, trabajan como equipo. Porque de eso se trata, de trabajar en equipo y que nosotros como pacientes pongamos lo mejor de nosotros en actitud, en tiempo y sobre todo también en balance. Doctora, ¿de qué manera podemos agendar una cita con vos, tanto acá en Managua como en Chinandega? Perfecto, claro que sí, me pueden contactar en redes sociales como doctora Guerra Delgado, tanto en Instagram como en Facebook, o a mi número de clínica, ¿verdad? Que es el 870-37863. Estaré atendiéndoles tanto acá en Managua como en Chinandega para valorarles sus accesos vasculares en hemodiálisis. Muchísimas gracias, doctora. Bendiciones y gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias y mientras a ustedes. tanto, amores, hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos.